Bienvenidos, hermanos, a este estudio de discipulado de Ministerios Gente de Jesús. Estamos estudiando el nivel número 1 de estudios que se llama el Nuevo Nacimiento, pero hoy estudiaremos la lección número 9 de este manual de discipulado, y esta lección se llama El Espíritu Santo y yo. Hemos estado estudiando acerca del Espíritu Santo, pero es bien importante saber que tiene que ver individualmente con cada uno de nosotros, y en esta lección nos vamos a encargar de estudiar sobre eso. Primeramente quiero decirles que desde el preciso momento en que recibimos a Cristo como Salvador, se dio principio a una relación personal y maravillosa con el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, según hemos estudiado. Antes de recibir la salvación, la relación natural era con el Padre, Dios el Padre. Todo ser humano, aunque no tenga la experiencia de tener a Cristo en su corazón, tiene una relación natural con Dios Padre, ya que recibe los beneficios de Dios, aunque no lo reconozca. Por ejemplo, dice la Biblia que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, Él nos da vida, Él nos da salud, etc. Es decir, tenemos una relación con Dios porque Él nos provee de sus beneficios, aunque nosotros no lo reconozcamos o no lo sepamos. Pero al recibir a Jesús como nuestro Salvador personal en nuestro corazón, llegamos a una relación con Jesucristo, que es Dios Hijo. Esta relación nos lleva a conocer de manera personal a Jesucristo, a reconocer que es por su sacrificio que tenemos redención de pecados, y a tratar de vivir una vida imitándolo y agradándole. Entonces, tenemos una relación con el Padre, tenemos una relación con el Hijo, pero ahora, en nuestra relación con Dios, esa relación con Dios se vuelve completa porque llegamos a tener una relación con el Espíritu Santo. Es el tema que hoy estamos tratando. Ahora nuestra relación con Dios es plena, ya que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo a través del Espíritu Santo que mora en nosotros desde que lo recibimos como nuestro Salvador personal. De acuerdo a la palabra de Dios, entendemos que el Padre nos escogió, el Hijo nos redimió y el Espíritu Santo nos selló, con un solo fin, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y vamos a leer en la Escritura, en Efesios capítulo 1, verso 3 al 7, la descripción que el mismo apóstol Pablo hace sobre esta verdad de que el Padre nos escogió, el Hijo nos redimió y el Espíritu Santo nos selló. Dice así la palabra de Dios: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí encontramos esa verdad. Primero leímos Efesios 1, del 3 al 7, y este último verso que acabamos de leer es el verso 13, que dice que en Él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este sello simboliza un sello de pertenencia, un sello que nos identifica como hijos de Dios. Vamos a mirar que en nuestra relación con el Espíritu Santo debemos hacer todo lo que glorifique a Dios para no descuidar esta comunión y para no hacer nada que le ofenda y que le entristezca. No olvidemos que estudiamos en clases pasadas que el Espíritu Santo es una persona y como tal debemos tener una relación
con el Espíritu Santo. Entonces vamos a mirar algunas cosas que entristecen, como punto número 1 de nuestra lección, algunas cosas que entristecen al Espíritu Santo de Dios. Vamos a mirar en Efesios capítulo 4, verso 30, lo que nos dice la palabra de Dios acerca de cosas que entristecen al Espíritu Santo. La primera cosa es la mentira. Vamos a mirar primeramente Efesios 4:30. Dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. La palabra contristar quiere decir entristecer. Y no contristéis, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios. Dice con el cual fuimos sellados. Ya vimos en la porción pasada que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Entonces la primera cosa es la mentira. Ahí mismo en Efesios capítulo 4, pero en el verso 25 nos dice de la siguiente manera: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Debemos recordar que como cristianos somos miembros los unos de los otros, porque somos parte de un cuerpo, el cuerpo de Jesucristo. Y que el mentirnos unos a otros nos hace estarle mintiendo al Espíritu Santo. En la Biblia encontramos un caso en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 3 y 4. Hechos, capítulo 5, verso 3 y 4, acerca de que se le puede mentir al Espíritu Santo. Dice así: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí vemos en esta porción que Ananías y su esposa Zafira mintieron al apóstol Pedro, pero no estaban mintiéndole al hombre, estaban mintiéndole al Espíritu Santo, porque somos miembros, dice aquí, los unos de los otros. Así es de que la mentira hacia un hermano en la fe es como mentirle al Espíritu Santo también. Y bueno, a veces pensamos que la mentira no es un pecado grave, pero la Biblia dice que es tan grave que se encuentra en una lista de pecados, ¿verdad?, por los cuales dice la Biblia que no se heredará el reino de Dios. Esto está en Apocalipsis, capítulo 21, verso 8. Apocalipsis 21, 8 dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Entonces, mentir es un pecado grave que está en la misma posición, en el mismo plano que los hechiceros, que los fornicarios, que los idólatras. Entonces tengamos cuidado, amados hermanos, ahora que el Espíritu Santo mora en nosotros, de no entristecerlo a través de mentir. Cuidemos nuestra boca para no mentir. La segunda cosa que entristece al Espíritu Santo es la ira. Vamos a leer en Efesios capítulo 4, verso 26. Efesios 4, 26 dice así la palabra de Dios: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La ira, déjeme decirle, que es algo inherente a la naturaleza humana. Pero el consejo de la palabra de Dios es que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Es decir, que no podemos permanecer enojados antes de que el sol se meta. Debemos procurar estar en paz con todos para no entristecer al Espíritu Santo. Es decir, humanamente, bajo nuestro temperamento podemos enojarnos. Pero dice aquí que nos enojemos, pero que no pequemos. Dice: airaos, pero no pequéis. No permitamos que esa ira nos lleve a cometer un pecado. Sepamos que Dios nos quiere dar dominio propio y tenemos que dominar esta ira, ¿verdad? Y como dice aquí, no permitir que esa ira se quede arraigada, sino que
que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, dice la palabra de Dios. La tercera cosa que entristece al Espíritu Santo es darle lugar al diablo. Vamos a leer también ahí en el capítulo 4 de Efesios, pero en el verso 27. Efesios 4:27 dice así: ni deis lugar al diablo. ¿Qué significa darle lugar al diablo? Dice, no podemos jugar con las cosas de Dios, no debemos coquetear con cosas que sabemos que son del diablo, o que sabemos que somos débiles ante ellas y podemos dar lugar al diablo. Tampoco debemos ir a lugares donde sepamos que el Espíritu Santo no iría. Entonces hay muchas maneras, podremos enumerar bastantes de cómo podemos darle lugar al diablo, pero yo creo que individualmente cada quien sabemos en el área en la que podemos darle lugar al diablo, reconociendo nuestras debilidades, reconociendo nuestra incapacidad a veces de vencer esa tentación. Así es de que si somos vulnerables a algo, vamos a evitarlo, porque si no podemos darle lugar al diablo. La cuarta cosa que entristece al Espíritu Santo de Dios es robar. Vamos a mirar esa porción ahí mismo en Efesios 4, pero en el verso 28. Efesios 4:28 dice así: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El robo es algo que entristece al Espíritu Santo. Dice, en una vida sin temor de Dios, el robo se ha convertido en algo natural, en los negocios, en los trabajos y hasta en la misma familia. Pero cuando uno ya tiene el Espíritu Santo, no puede seguir robando, porque es una injusticia, según dice la palabra de Dios. Entonces, el robo no le agrada a Dios. Y bueno, hay frases, ¿verdad?, ya muy trilladas como: te robo esto, te robo una tacita de azúcar, te robo. Tenemos que evitar robar, porque robar entristece al Espíritu Santo. La quinta cosa que entristece al Espíritu Santo son las palabras corrompidas, que conocemos vulgarmente como groserías, como mentiras también, ¿verdad? Incluyen muchas cosas, ¿verdad?, que son palabras que están descompuestas, corrompidas. Y en el versículo 29 de ahí de Efesios nos dice así, versículo 29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces dice aquí la palabra de Dios que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Acuérdense que de la abundancia del corazón habla la boca, y si nosotros tenemos al Espíritu Santo en el corazón, entonces no vamos a permitir que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Las palabras tienen gran peso, a tal grado que la Biblia dice que en ellas está la vida y la muerte. El poder de la vida y de la muerte están en la boca. Debemos quitar las groserías, las ofensas, y solo hablar lo que edifique a los que oyen. Dice aquí, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces cuidemos que lo que hablemos edifique a las personas. Recordemos cada vez que vamos a hablar que podemos entristecer al Espíritu Santo si hablamos cosas corrompidas, cosas incorrectas. Punto número 2. Vamos a mirar en el punto número 2 que el Espíritu Santo tiene una razón de ser en nuestra vida. Es decir, ¿por qué tuvo que venir el Espíritu Santo? Este es el punto número 2. Y la primera cosa que encontramos en la palabra de Dios es que el Espíritu Santo tuvo que venir porque Jesucristo ascendió. Entonces dijo, me voy, pero no los dejo huérfanos. Les envío el Espíritu Santo para que esté con vosotros, y Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, en cierta manera, el Espíritu Santo suple la ausencia física de Jesucristo. Eso lo vemos en el libro de San Juan, capítulo 16, verso 4 al 7. San Juan 16, 4 al 7 dice así: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora
os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Es decir, el Espíritu Santo suple la ausencia física de Jesucristo y viene a morar en nuestras vidas. Esa es una de las razones por las cuales necesitamos al Espíritu Santo. La segunda cosa es que también el Espíritu Santo glorifica a Jesús en nuestras vidas y nos hace saber todas las cosas que Jesús dijo. Vimos en la clase pasada que nos recuerda, el Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas. Y dice así en el capítulo 14 de San Juan 14, 16, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces el Espíritu Santo está con nosotros para siempre, pero dice en el capítulo 16 de San Juan, verso 14, dice, glorificará a Jesús en nuestras vidas. Dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, la razón de ser del Espíritu Santo en nuestras vidas es glorificar a Jesús en nuestras vidas y hacernos saber las cosas que Cristo nos dijo. Así es de que esa es la razón por la cual el Espíritu Santo es necesario que esté en nuestras vidas. Acuérdense que la lección de hoy se titula El Espíritu Santo y yo. De una forma personal, la relación que tenemos con el Espíritu Santo. Muy bien, vamos a pasar al punto número 3 de esta lección del Espíritu Santo y yo. En este punto número 3, vamos a estudiar un poquito acerca de cosas que no debemos hacer en nuestras vidas porque pueden provocar que el Espíritu Santo se vaya de nosotros. Es decir, debemos de cuidar de no hacer cosas contra el Espíritu Santo. Entonces, si podemos ponerle un título a este tercer punto, es cosas que no podemos hacer contra el Espíritu Santo o que no debemos hacer. Primeramente, inciso A, no podemos o no debemos apagarlo. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 19 dice de la siguiente manera: no apaguéis al Espíritu. Es todo lo que dice. Entonces, algo que no debemos hacer es apagarlo. Necesitamos vivir con ese fuego encendido del Espíritu Santo en nuestras vidas y a manera de que nosotros lo sintamos, no apagarlo, sino encenderlo día tras día más y más. Como todas las relaciones, la relación con el Espíritu Santo se puede enfriar. Acuérdese que dice la palabra de Dios que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando está en una relación de amistad, cuando está en una relación de matrimonio, si no se cuida esa relación, se apaga. Entonces nosotros tenemos que cuidar la relación con el Espíritu Santo para no apagarla. La segunda cosa que no debemos hacer contra el Espíritu Santo es entristecerlo o contristarlo, como dice la Biblia. La palabra contristar quiere decir entristecer. Y leo una vez más Efesios capítulo 4, verso 30, que dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y no contristéis, no entristezcas al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados. Entonces tenemos que tener cuidado de no entristecerlo. Esto es causarle un dolor profundo. Esta es una acción deliberada que podemos nosotros hacer. A veces cuando sabemos que algo le ofende a alguien que no nos cae muy bien o que no nos llevamos bien, hacemos algunas cuestiones deliberadas para entristecerlo y a veces pasa también con el Espíritu Santo. Pero ojalá que nosotros no hagamos cosas deliberadas que pueden entristecer al Espíritu Santo. La tercera cosa que no debemos hacer contra el Espíritu Santo es mentirle.
Hechos capítulo 5 verso 3 dice de la siguiente manera. Hechos capítulo 5 verso 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Mentir es una acción deliberada también del hombre que trata de engañar a Dios, pero a Él no lo podemos engañar. La Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Entonces, si Dios todo lo sabe, no podemos engañarlo. Y el Espíritu Santo todo lo sabe. Vimos en clases pasadas también que el Espíritu Santo es omnisciente, es decir, lo sabe todo. Entonces no podemos mentirle aunque lo intentemos. La cuarta cosa que no hay que hacer contra el Espíritu Santo es tentarle. Veamos en Hechos capítulo 5 verso 9. Hechos capítulo 5 verso 9, que dice así: y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Tentar. Esto es desafiar la autoridad o promesa de Dios deliberadamente para una comprobación personal o con otro motivo. Pero tentar quiere decir desafiar la autoridad o desafiar alguna palabra que Dios dijo. Recordemos a Jesucristo, que cuando estaba en la tentación le dijo a Satanás: no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, cuando nosotros de alguna manera hacemos algo en contra la naturaleza, o provocando un accidente, o provocando algo, es que al fin Dios me cuida, estamos tentándole. Por eso dice aquí que estos hombres tentaron al Espíritu Santo conveniendo, es decir, haciendo un convenio entre ellos para mentir. Y bueno, vemos la consecuencia que se pagó. La consecuencia fue que murieron, literalmente. Muy bien. Vamos a ver una cosa más. Una cosa más que no debemos hacer contra el Espíritu Santo. No debemos resistirle. Vamos a ver Hechos capítulo 7 verso 51. Hechos 7:51 dice así: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Resistir, esto es enfrentar o impedir deliberadamente la voluntad de Dios. Resistir, también se puede resistir al Espíritu Santo. Impedir que se manifieste, impedir que actúe, impedir, como dice aquí, que nos haga hacer la voluntad de Dios. Entonces, también esto no lo debemos hacer contra el Espíritu Santo. Dejémonos guiar, dejémonos influenciar. El Espíritu Santo, que siempre y sencillamente nos va a llevar a hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Conclusión. A manera de conclusión, quiero decirles que después de la maravillosa experiencia de recibir el bautismo del Espíritu Santo, debemos cultivar y desarrollar nuestra relación personal con el Espíritu Santo. Cada día debemos de aprender a depender de su dirección y enseñanza. Recuerde que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces cultivemos esa relación. Recuerde que el Espíritu Santo y cada uno de nosotros tenemos una relación personal. Por eso la lección hoy se llama El Espíritu Santo y yo. Debemos aprender a oír su voz para ser guiados por el camino perfecto de su voluntad. Finalmente, el desafío para nosotros los cristianos bautizados en el Espíritu Santo es el dejar que el Espíritu Santo nos use con su poder para ser testigos de Cristo a todo el mundo. Debemos nosotros entonces, con esa relación personal, recibir ese poder que nos da para que nosotros podamos ser testigos de Cristo, hablando de Cristo, porque acuérdense que el Espíritu Santo nos recuerda todo lo que Cristo dijo. Hasta aquí terminamos nuestra lección que se titula El Espíritu Santo y yo. Pero antes de despedirnos quisiera que aprendiéramos un texto que está en el libro de Efesios capítulo 4 verso 30.
Efesios 4:30. Voy a leerlo una vez, la segunda vez lo leemos juntos y usted va a aprenderlo en su casa, lo va a aprender en su grupo de estudio. Dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. ¿Lo repetimos? Dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Apréndanselo de memoria y aprenda que su relación personal con el Espíritu Santo tenemos que tener cuidado en entristecerlo. Que Dios les bendiga y sigamos con nuestro estudio. Vamos a seguir estudiando acerca del Espíritu Santo. La siguiente lección nos hablará un poquito de cómo andar en el Espíritu. No solamente saber qué relación debemos tener, sino cómo caminar con el Espíritu Santo. Los esperamos y que Dios les bendiga. Y gracias por asistir a esta lección. Dios les bendiga.